Mi nombre es Fernanda, y esta es la historia de cómo mi mundo, un edificio que creí construido con el cemento más sólido, se derrumbó en silencio, ladrillo por ladrillo, hasta que solo quedé yo, de pie entre los escombros. Todo comenzó con un perfume. No un perfume cualquiera. Era lavanda y sándalo, una mezcla embriagadora y única que Janet, mi mejor amiga, había creado para sí misma en una pequeña boutique de autor. Era su firma, su esencia. Por eso, cuando Enrique, el hombre con el que planeaba casarme, llegó una noche a casa oliendo a ella, mi corazón dio un vuelco extraño. «Hueles a Janet», le dije, intentando que sonara casual mientras desempacaba la compra. Él se rió, una risa demasiado rápida, demasiado preparada. «Ah, sí, me la encontré saliendo de la oficina. Me dio un abrazo de oso para felicitarme por el proyecto que cerramos. Ya sabes cómo es de efusiva». Y sí, lo sabía. Janet era todo lo que yo no era. Audaz, ruidosa, espontánea. Éramos el sol y la luna, y por eso nuestra amistad funcionaba. Ella me empujaba a salir de mi zona de confort, y yo era su ancla, su puerto seguro. Tenía sentido. Así que lo dejé pasar. Pero esa noche, mientras Enrique dormía a mi lado, el aroma fantasma de lavanda y sándalo pareció quedarse flotando en la habitación, como una advertencia silenciosa. Las semanas siguientes fueron una tortura sutil. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada de mi vida perfecta. Enrique se volvió más protector con su teléfono. Lo dejaba siempre boca abajo sobre la mesa, y el zumbido de las notificaciones, que antes ignoraba, ahora lo hacía tensarse. «Es del trabajo, amor. Pura presión», decía. Y yo, estúpidamente, le creía. Janet también cambió. Nuestras maratones de series en pijama se volvieron esporádicas. Nuestras llamadas diarias se convirtieron en mensajes de texto breves. «Estoy hasta arriba de trabajo, Fer. Te llamo luego», escribía. Pero ese luego nunca llegaba. Sentía un muro invisible crecer entre nosotras, y no entendía quién lo estaba construyendo. El verdadero suspenso, la verdadera angustia, no vino de una revelación explosiva, sino de la acumulación de estos pequeños detalles, como gotas de agua que, una a una, van llenando un vaso hasta desbordarlo. Una tarde, organicé una pequeña reunión en nuestro apartamento. Invité a nuestros amigos más cercanos, incluida Janet, por supuesto. Quería sentir que todo volvía a la normalidad. Durante la noche, los observé. No hacían nada obvio, nada que pudiera señalar con el dedo y gritar «traición». Era mucho más retorcido que eso. Era una mirada que duraba un segundo de más. Una sonrisa compartida a través de la habitación por un chiste que yo no entendía. Una tensión eléctrica entre ellos que solo yo, que conocía cada milímetro de sus almas, podía percibir. Me sentí como una extraña en mi propia casa, viendo un espectáculo privado del que no era parte. Esa noche, cuando todos se fueron, me derrumbé. «¿Pasa algo entre tú y Janet?», le pregunté a Enrique, con la voz temblorosa. Él frunció el ceño, con una expresión de perfecta inocencia. «¿Qué? ¿Por qué dices eso, Fer? Es tu mejor amiga. La quiero como a una hermana». Me abrazó, y su abrazo se sintió hueco, un gesto ensayado. «Estás imaginando cosas, mi amor. Quizás estás estresada». Y por un tiempo me convencí de que tenía razón, que era yo, que mi inseguridad estaba creando monstruos donde no lo sabía. El golpe de gracia llegó en mi cumpleaños. Enrique me sorprendió con un regalo precioso, un delicado collar de plata con un pequeño dije en forma de luna creciente. Era hermoso, íntimo. Lloré de felicidad y lo besé, sintiéndome culpable por haber dudado de él. 2 días después, Janet subió una foto a su Instagram. Estaba en una terraza, sonriendo a la cámara, con el sol del atardecer bañando su rostro. Y en su cuello, brillando con una luz cruel y desafiante, había un collar idéntico al mío. El aire se me escapó de los pulmones. Hice zoom en la foto, una y otra vez, rezando para que mis ojos me engañaran. Pero no, era el mismo. La misma cadena fina, el mismo dije de luna creciente. El universo entero pareció detenerse en ese instante. Mi primer impulso fue llamar a Enrique y gritar,
pero una extraña calma gélida me invadió. Number No iba a darles la satisfacción de verme perder el control. Necesitaba la verdad, la prueba irrefutable. Necesitaba verla con mis propios ojos. La oportunidad perfecta llegó una semana después. Enrique me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo de fin de semana a una ciudad cercana. Una conferencia importante. Me besó en la frente. Te llamaré en cuanto llegue al hotel, amor. Te extrañaré. Ese mismo día, llamé a Janet para proponerle hacer algo, para ahogar mis penas. Ay, Fer, me encantaría, dijo con una voz que sonaba falsamente apesadumbrada. Pero justo este fin de semana voy a ver a mis padres al pueblo. Ya sabes, un compromiso familiar. Las dos mentiras, tan perfectamente coordinadas, resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. El sábado por la mañana, en lugar de quedarme en casa lamentándome, me subí a mi coche. No conduje hacia la ciudad de la supuesta conferencia de Enrique, ni hacia el pueblo de los padres de Janet. Conduje hacia una pequeña cabaña a las afueras que Enrique había alquilado hacía meses, supuestamente para usarla como un retiro de escritura para su novela, un proyecto del que no había vuelto a hablar. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Cada kilómetro era una agonía. Llegué al anochecer. El camino de tierra estaba oscuro y silencioso. A lo lejos, vi la cabaña, y mi corazón se detuvo. Aparcado junto al pino grande, inconfundible, estaba el coche rojo de Janet. Una sola luz estaba encendida en el interior, proyectando una cálida luminiscencia a través de la ventana del salón. Apagué el motor de mi coche a una distancia prudente y caminé, sintiendo cómo las hojas secas crujían bajo mis pies como si se burlaran de mí. Me acerqué a la ventana, manteniéndome en la sombra, y entonces los vi. No estaban en la cama. No había una escena sórdida y cliché. Era peor. Estaban en la cocina, preparando la cena juntos. Él la rodeaba con sus brazos por la cintura, mientras ella cortaba unas verduras. Se reían, sus cabezas juntas, compartiendo un secreto, un mundo que habían construido a mis espaldas. Él le susurró algo al oído, y ella se echó a reír, una risa genuina y feliz que yo no le había oído en meses. Luego, él le dio un beso suave en el cuello. No grité, no lloré, no rompió la ventana. Simplemente sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que apoyarme en un árbol para no caerme. Verlos así, en esa intimidad doméstica y cotidiana, fue 1000 veces más devastador que haberlos encontrado en la cama. Me habían robado no solo el cuerpo de mi novio, sino la esencia de mi amistad. Me habían robado los domingos por la mañana, las cenas improvisadas, las risas compartidas. Me habían robado mi vida. Di media vuelta y caminé de regreso a mi coche, moviéndome como un autómata. Conduje a casa en un silencio absoluto, con la imagen de ellos dos grabada a fuego en mi retina. Cuando llegué a nuestro apartamento, empecé a empacar. No mis cosas, las suyas. Metí toda su ropa en maletas, sus libros, sus fotos, sus estúpidos premios de la oficina. Lo dejé todo, cuidadosamente apilado junto a la puerta de entrada. Sobre la maleta principal, dejé el collar de la luna. Luego me senté en el sofá y esperé. Enrique llegó el domingo por la noche, sonriente, bronceado, lleno de historias falsas sobre su exitosa conferencia. «Hola, mi amor», dijo, acercándose para besarme. Yo me aparté. «Fer, ¿qué pasa?», preguntó, su sonrisa vacilando al ver mi expresión. Entonces vio las maletas. Su rostro palideció. No levanté la voz. Mi voz era fría, tranquila, muerta. Sé lo del viaje de trabajo, Enrique, y sé que Janet también tuvo un fin de semana muy familiar en la misma cabaña. Su mandíbula se desencajó. Tartamudeó, intentó negarlo, pero mis ojos no le dejaron escapatoria. «Solo vete», le dije. «Coge tus cosas y vete». Cuando él se fue, cogí mi teléfono. Tenía un mensaje de Janet. «Amiga, acabo de volver. Te extrañé. ¿Nos vemos mañana?». Le respondí con una sola frase. «Se acabó. Lo sé todo». Y la bloqueé. Bloqueé su número, sus redes sociales, su acceso a mi vida. Borré a los dos fantasmas con la frialdad de un cirujano amputando un miembro infectado.
Hoy ha pasado un tiempo. El dolor sigue aquí, por supuesto. Es una cicatriz que llevaré siempre. La traición no solo te rompe el corazón, te envenena los recuerdos. Ahora, cada momento feliz que viví con ellos está manchado. Cada risa, cada abrazo, cada te quiero. Pero entre los escombros de mi antigua vida estoy empezando a construir algo nuevo, algo mío. La traición te rompe, sí, pero también te obliga a reconstruirte con piezas más fuertes, más sabias. Y aunque la lavanda y el sándalo ya no son el aroma de la amistad, sino el hedor de la mentira, he descubierto que el aire fresco de la mañana, el que entra por mi ventana ahora que duermo sola, huele a algo mucho mejor. Huele a libertad.